Hola queridos oyentes, bienvenidos al podcast Así Somos CR, el podcast que se mete de lleno en la psicología organizacional y su rol en el mundo empresarial. Soy Diego Barrantes, su anfitrión, y los llevaré en este viaje de reflexión y aprendizaje junto a expertos en la materia. Este no es solo un podcast, es una ventana a la evolución del mundo empresarial. Descubre cómo los psicólogos organizacionales están transformando desafíos en oportunidades y contribuyendo al éxito sostenible de las organizaciones. Porque entender el presente nos permite crear el futuro. Esto es Así Somos CR. Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast Así Somos CR. Yo soy Diego Barrantes, su anfitrión. Y en esta ocasión vamos a tener un programa muy interesante sobre el tema de las competencias. Vamos a hablar un poco sobre cómo se desarrollan, de dónde vienen, cómo podemos generar nuevas competencias, si es posible o no. Y para toda esta información tenemos una profesional con una muy amplia experiencia de algunos años en este ámbito. Les presento en esta ocasión a Silene Rojas Otárola, que tengo por acá en el micrófono. Silene, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por estar por acá escuchando y de verdad un placer, Diego, de estar contigo compartiendo el día de hoy. Silene, súper bienvenida por acá. Silene, te cuento que hoy estamos en el episodio número 7. Ya han pasado por el micrófono de Así Somos CR bastantes colegas que tienen una experiencia bastante amplia en diferentes sectores. Así que invito a todos a que vayan a escuchar los demás episodios, que se suscriban a las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast para que nos sigan, nos den sus comentarios y puedan darnos sugerencias y demás. Y si algún colega también quiere estar en en los micrófonos de este podcast, pues totalmente invitado. Sin embargo, bueno, hoy nos vamos a concentrar en Silene Rojas Otárola. Hoy, nuestra invitada, y realmente es un lujo tenerte por acá. Silene, contarnos un poco de quién sos vos. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy una apasionada por los animales. Diría que soy una persona un poco, digamos que enérgica, activa, dinámica, a veces un poco demasiado extrovertida, ¿verdad? En algunos momentos y en otros puedo llegar a ser bastante introvertida. Y ahora les cuento un poco de eso con el tema de las competencias. Pero sí, me encantan los animales, me encanta el arte, soy una persona que es muy sensible a justamente las cosas artísticas y súper abierta a todo lo que son temas de aprendizaje. Algo que me caracteriza y la gente que me conoce siempre me ha dicho, sos una ratilla de biblioteca, es eso, ¿verdad? Me encanta estar aprendiendo, me encanta estar investigando y me encanta conversar con la gente y conocer sus historias. Eso definitivamente siento que es el mejor aprendizaje que uno puede tener en la vida. Claro, me imagino que, bueno, uno tiene siempre como diferentes, digámoslo de alguna manera, rostros en los diferentes lugares donde uno se desarrolla y siempre ven como el jefe, como, siempre, no sé, existe ese estigma del jefe serio, responsable, regañón, y hay gente, bueno, a mí me ha tocado por dicha jefes que más bien son todo lo contrario. Y te veo así, te veo como enérgica, con una energía muy positiva, muy bonita, muy sonriente también. Y bueno, es parte de lo que somos. Eso mismo. Y te voy a decir, eso me lo han dicho, tiendo a sonreír mucho, yo creo que las arruguitas que se me van a hacer ahí no me importa, no le voy a usar el Botox porque son con orgullo. Digo que una de las formas en como uno siempre tiene que recibir la vida y a las personas es definitivamente con una sonrisa, porque le puede cambiar el día a alguien que no sabemos cómo anda. Y si yo tengo esa posibilidad y no me cuesta nada, la verdad es que regalarlo es, digamos, todo un placer.
si voy a hacer sentir a alguien mejor. Y es parte bueno, más adelante, como dijiste todos, lo vamos a hablar. No sé si podemos hablar de habilidades y competencias como algo igual o parecido, pero más adelante te lo voy a preguntar. ¿Y cómo impacta todo esto, esta forma de ser de Silene con la profesional que vamos a escuchar hoy? ¿Quién es profesionalmente Silene? Bueno, profesionalmente Silene arrancó, y les voy a contar esta historia de vida porque es sumamente interesante. Yo cuando estaba en el colegio no sabía qué era lo que quería estudiar y tuve la gran dicha que un profesor me dio un libro de Víctor Frank, del hombre en busca de sentido, y eso fue mi clic con qué quería hacer yo en mi vida. Quería hacer un apoyo como lo fue Víctor Frank en su momento y empecé a aplicar para la carrera de psicología. Entré en la UCR, en el 2002, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, Hace, ahí hace una vuelta de página. hace un poquitito, ahí empecé, saqué la licenciatura. Ya cuando me gradué, yo siempre tuve la claridad de dos cosas. Uno, mi foco era laboral, tenía una altísima expectativa de poder mejorar las condiciones laborales en ciertas herramientas que yo sabía que desde la psicología se podían y que tal vez no era el foco en aquel momento. Y también estaba muy clara que mi foco iba a ser mucho el desarrollo del potencial humano. Algo que a mí me apasiona es la capacidad y la neuroplasticidad que todos tenemos, que a veces nos sentimos limitados. Entonces yo sabía que si entraba a una organización, lo que quería y en lo que yo creía es, todos somos capaces. Algunas veces solamente necesitamos la oportunidad. Entonces, cuando ya me gradué de psicología, pues tocó con pared que las cosas no eran tan sencillas, sobre todo para introducirse en un mercado laboral de recursos humanos. Entonces, pues también me formé en la parte de, saqué un técnico en recursos humanos propiamente, después saqué mi maestría en psicología organizacional y pues en los últimos años me he ido especializando en coaching, en lo que es, por ejemplo, gestión de la calidad, programación neurolingüística, perdón, y también lo que es la parte de metodologías de proyectos a través de Agile, que es una metodología sinceramente muy, digamos que hace mucho clic conmigo por varias cosas que ahora les voy a también a contar, ¿verdad? Entonces, sí, esa soy yo a nivel profesional. He venido buscando diferentes herramientas para siempre buscar ser un poco más eficiente y poderme mover en un mercado tan cambiante y tan retador también como está haciendo ahorita la parte de capital humano. Totalmente. Me llama la atención y sí me gustaría, y me encanta porque es también mi tema, mi formación, pero sí me gustaría aclararlo a la gente que nos está escuchando, hablar de neuroplasticidad y creo que combina muy bien con lo que vamos a tocar ahorita. Comentarnos qué es eso. Ok, la neuroplasticidad visto desde un foco, ¿verdad? De la neuropsicología o neurobiología, depende de cómo lo tengan en diferentes lugares, básicamente habla que las personas podemos hacer nuevas conexiones sinápticas y el aprender cosas nuevas es lo que permite justamente crear nuevas conexiones. Antes se creía que solamente cuando uno es pequeño tenía esa plasticidad para cambiar, digamos, la estructura del cerebro. Hoy por hoy sabemos que cualquiera y en cualquier edad tiene aún la capacidad de reconfigurar su cerebro y según la estimulación que le hagamos con ciertas prácticas o ciertas experiencias, podemos seguir creando nuevas conexiones y desechar otras, porque yo no sé si todos están al corriente, pero todos los días a nosotros se nos mueren neuronas. O sea, y de verdad cuando uno dice, ay, pasé tal situación, se murieron todas las neuronas, eso realmente sucede. Entonces, la única forma
de uno mantenerse, ¿verdad? Creando nuevas conexiones y por supuesto ejercitando el cerebro, porque al final es un músculo, es mantenerse aprendiendo. Y aprender no es solamente estudiar académicamente, a veces es aprender a cocinar, aprender a hacer un bonsai, conversar con gente y aprender experiencias nuevas a través de eso. Todos esos estímulos permiten que el cerebro se mantenga ejercitado y eso también nos va a llevar a largo plazo a prevenir enfermedades como el Alzheimer, ¿verdad? Que cuando ya uno llega a una determinada edad también pues empiece a tener pérdidas de memoria, etcétera. Entonces, la neuroplasticidad, en resumen, yo lo veo como la capacidad que todo ser humano tiene de poder hacer nuevas conexiones en su cerebro a partir del aprendizaje. Me queda clarísimo, me encanta cómo lo explica. Ahora, podemos empatar este tema de neuroplasticidad con lo que nos trae aquí hoy, que son las competencias. Totalmente. Vamos a ver, cuando hablamos de competencias, y voy a irme un poquitito cuando yo estudiaba, que yo no entendía que era eso, ¿verdad? Yo soy como muy de lógica, entonces si a mí no me dicen que 1 más 1 es 2, ¿verdad? A mí me cuesta un poco hablar de la subjetividad. Pero cuando ya uno lo ve en la práctica es mucho más sencillo. Entonces se los voy a explicar desde mi óptica para ver si puedo aclarar algunas dudas. Una competencia laboral es al final una habilidad que tal vez las personas ya tienen y la ponen al servicio de una tarea o función de trabajo. Me explico. Silene, por ejemplo, es muy habilidosa en el tema de escucha, porque ya lo traía desde mi personalidad, me lo reforzaron en la universidad y entonces me lo reforzaron cuando aprendí coaching y esa es una habilidad. Ahora, Silene puede tomar la decisión de utilizarla o no utilizarla, pero si yo la utilizo y la pongo al servicio de mi trabajo, puede ser un distintivo de mí como profesional ante otros profesionales que tengan la misma formación. ¿Por qué? Porque justamente la competencia laboral es esa habilidad innata o adquirida que permite destacar a ciertos profesionales con respecto a otros por su manejo de esa habilidad en las tareas que se realizan, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando yo digo que es una habilidad, mucha gente dice, pero es que entonces si yo no sé hablar en público hoy, jamás voy a poderlo hacer. Ahí es donde entraba lo de la neuroplasticidad, ¿verdad? Ujú. Y también quiero hacer referencia aquí. Cuando surge el concepto de competencias, que fue más o menos en los 60 con McClelland, que McClelland hablaba del tema de la motivación y que eso es por lo que más se le conoce, él también empezó a hablar de las competencias porque al final hay un trasfondo motivacional para poder tener o consolidar las competencias. Vuelvo a lo mismo. Yo puedo tener un talento porque todos los seres humanos tenemos un talento. Si yo no lo sé identificar, si yo no lo desarrollo, digamos que es un talento subutilizado. Pero hay Dormido. sí, dormido. Pero hay personas que tal vez no tienen o no nacieron con ese talento, pero les apasiona y ellos quieren y ellos necesitan y de verdad le ponen a trabajar esa habilidad hasta que consiguen superarse y destacan por el apasionamiento que le pusieron a la formación y el entrenamiento. Entonces, ahí es donde, digamos, más o menos en los 90, ya en todo lo que fue la parte, ¿verdad?, de competencias desde una visión más de formación y desarrollo empezó a darse en Francia. Y entonces ahí es donde se habla de que ya no es solamente una habilidad innata, sino que también es posible aprender y desarrollarla. Ejemplo específico, el liderazgo. El Ujú. liderazgo es la competencia que más utilizamos y siempre entra en referencia. ¿Qué es primero?
¿verdad? El huevo o la gallina, ¿se nace o se hace? Y yo les puedo decir que ambas son posibles. Hay Ujú. personas que tienen la habilidad de liderazgo, pero no quieren liderar equipos y es respetable. Y hay personas que tal vez no nacimos con esa habilidad porque nuestra personalidad o algo de ahí nos tenía ciertas limitaciones y de repente nuestro deseo de poder llegar a tener equipos a cargo, de influir en otras personas, lleva a que trabajemos esa habilidad hasta que podamos, digamos, desplegarla de una forma adecuada y que también pues genere los resultados esperados. Ahora, tal vez podemos llevar este tema hacia una comparación temporal, tal vez, de cuáles son las competencias que generalmente buscan las empresas o que buscan, bueno, fuera de micrófonos hablábamos un poco del tema de pandemia, qué se buscaba antes de pandemia y si ha cambiado, pues ya sé la respuesta porque ya me la soplaste, pero si ha cambiado posterior a la pandemia el hecho de buscar competencias distintas a las que habían antes de pandemia, o tal vez no sé si es una buena referencia a la pandemia, pero digamos estos años. Sí, es interesante porque vamos a ver, las competencias también se pueden decir que son contextuales. Hay momentos en la vida en que ciertas competencias van a ser más o menos requeridas en un mercado laboral, sobre todo por los cambios que vamos teniendo. Y aquí también hablo de contextual porque va a depender del sector del negocio en el que nos movamos. Pero contestando tu pregunta, hay algunas competencias muy genéricas que fueron y creo que serán. Una de ellas es la orientación a resultados. Todas las empresas, indistintamente si son educativas, productivas, pymes, lo que sea, buscamos resultados porque los resultados hablan de que haya efectividad en la inversión que se hace con nuestros salarios y del uso de los recursos. Entonces, la orientación a resultados siempre va a ser una clave. La otra competencia que no ha perdido importancia y que más bien cada vez tenemos más es el liderazgo que les mencionaba. También la competencia de la inteligencia emocional. Esto del 2000 para acá ha ido teniendo más importancia porque cada vez tenemos que poder tener un buen conocimiento de nuestras emociones y saber gestionarlas según las situaciones que tengamos. Y la otra competencia es la orientación al cliente. Todos los que nos movemos en el mercado laboral tenemos clientes internos y externos. Entonces, te diría que esas competencias fueron, son y serán. Y después de la pandemia, eh, empezaron a ver el surgimiento de nuevas necesidades porque la pandemia nos puso a prueba mucho en el tema de qué hacemos con lo imprevisto, qué hacemos con la ambigüedad, qué hacemos cuando tenemos incertidumbre. Y ahí es donde, si ustedes vieron, muchos negocios pues no fructificaron y por el contrario hubo otros negocios que lograron a partir de pandemia surgir y estabilizar algo que no se imaginaba. Todo eso tiene que ver con la adaptabilidad. La capacidad de adaptarse y ser flexible es un tema de competencias actualmente muy importante en el mercado, sobre todo si nos movemos en un mercado comercial o de servicios, porque los clientes también están cambiando, las generaciones impactan, las necesidades a nivel académico y profesional impactan en lo que un cliente busca. Entonces, ser innovador, ser adaptable, flexible, sin desenfoque, por supuesto, en los resultados, con excelentes habilidades de comunicación, que aquí va a ser clave lo de la escucha activa para poder identificar qué es eso que el cliente quiere, por dónde es que lo necesita y poder descifrar las necesidades más específicas son claves
en el momento actual. Mm. Y próximamente va a ser cada vez más demandado el tema también del liderazgo, pero un liderazgo distinto al que trabajábamos anteriormente. Ya no hablamos tanto de un liderazgo tal vez con un énfasis directivo, sino ahora cada vez más transformacional. Y para llegar a tener un liderazgo transformacional, también hay que fortalecer una serie de competencias primero para poder optar, ¿verdad?, con ese estilo de liderazgo. Es una duda que yo he tenido con respecto al liderazgo, porque, bueno, en gestión de talento y en adquisición de talento, incluso en retención de talento, eh, el liderazgo siempre es una palabra que está ahí constante, que Ujú. está aparentemente como, y valga la redundancia, liderando las demás competencias. Pero bueno, sí sabemos que pues dentro de una organización no solo se ocupan líderes. Entonces, ¿cómo hago yo para poder reconocer tanto como gestor de talento y como colaborador incluso, si es necesario un líder o si requiero un líder o si quiero otro tipo de competencias en algún colaborador? Ujú. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque a veces queremos solamente estrellas y hay que saber gestionar adecuadamente y nivelar el talento dentro de una organización. Entonces, yo no puedo pretender que todas las personas sean líderes que quieran jalar, ¿verdad?, de una determinada manera o que sean líderes más dominantes versus otros tipos de liderazgo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la función y el área a la cual pertenezca la persona. Entonces, aquí aterrizamos en algo muy importante que son los perfiles de puesto dentro de una organización. Cada organización tiene que tener claro qué es lo que necesita en un determinado puesto. Claramente ya estamos acostumbrados a definir las competencias técnicas, que es, bueno, que sea bachillerato en secundaria o que sea estudiante de una determinada rama académica, que maneje Excel, que maneje inglés, etcétera, etcétera. Todas esas son competencias técnicas indispensables para poder funcionar en el puesto. Pero muchas veces omitimos cuáles son las habilidades propias que se necesitan en ese puesto para tener éxito. Y ahí es donde viene una herramienta muy importante que yo siempre digo, parte de la observación. Si usted quiere saber qué es lo que se necesita en un determinado puesto y ya tiene gente haciendo ese puesto, escoja al que desempeña mejor ese puesto y no solamente véale la parte académica, sino qué habilidades tiene esa persona que le ha permitido tener éxito en ese puesto de trabajo. Que a veces me dicen, ay, es que yo quiero clones de tal persona. Bueno, ¿qué tiene esa persona que usted quiere clones? ¿Qué tiene esta característica, esta característica, esta característica? Ok, entonces, muy probablemente esas sean competencias laborales que yo requiero en ese perfil de puesto. Ahora, todos podemos tener liderazgo y el liderazgo no necesariamente tiene que ser vertical, también el liderazgo puede ser horizontal. ¿En qué sentido? En que yo puedo tener en un área contable que a veces dicen, ay, pero es que ahí no se ocupa tanto. Claro que se ocupa. Si yo tengo un buen líder en un departamento contable, me puede ayudar a orientar al resto de los compañeros, a ser un entrenador del resto de los compañeros, a detectar necesidades del equipo que necesitan ser trabajadas. Al final, no es un jefe, pero esas son cualidades de liderazgo que a mí me aportan para sumarle valor en el equipo. Entonces, ahí te digo, son dos temas interesantes. Es en qué tipo de liderazgo estoy pensando, porque si lo pienso solamente vertical, es donde sí, efectivamente no todos pueden tener mandos medios o altos, pero si lo pienso como una herramienta para gestión de gente y hacer que la gente se sienta motivada y poder identificar necesidades particulares, tener un líder vertical es de gran ayuda para movilizar cuando tenemos gente que tal vez es un poco más tímida o reservada. Ahora, ¿cómo yo como gestor de talento, eh, tomando, digamos, como punto de partida ese rol, digamos, puedo ayudar a los líderes a tener estas, porque a final de cuentas es una competencia o una habilidad, identificar esos perfiles que yo requiero, porque muchas veces nosotros decimos,
necesito algo, pero no sé qué es. Ujú. Necesito que se reproduzcan, como decís vos, esta copia de este colaborador, pero no sé qué es lo que tiene. ¿Cómo yo puedo enseñarle a estos líderes a identificar esas puntos clave? Ajá. Ahí hay dos roles importantísimos. Vuelvo a sacar competencias claves para nosotros, los que estamos en esta área. La primera, la escucha activa. Cuando uno se sienta con un líder que justamente te dice, quiero ver algo, pero no sé qué quiero, entonces yo siempre le digo, tranquilo, sentémonos y conversemos. Hábleme, dígame cuál es la expectativa, qué es lo que a usted le encantaría tener en esa persona y qué es lo que quiere que esa persona sea capaz de hacer. Y en esa conversación, uno lo que tiene que hacer es silenciar la mente y poder identificar todas esas características. Te van a dar una lista infinita, ¿verdad? De yo quiero que haga esto y que sea así, y la personalidad así, que, bueno, no importa. Como pedir la carta de Santa. Sí, usted lo anota como lluvia de ideas y ya después entonces uno empieza a depurar y hacer análisis de esa información. Bueno, me dicen que quieren esto y esto. Bueno, esto se puede traducir en orientación al detalle. Quieren esto y esto. Definitivamente esto es orientación al servicio. Que quiere una persona, no sé, que sea muy activa, enérgica, optimista. Bueno, entonces eso lo vamos a traducir en dinamismo, ¿verdad? Entonces, ahí es clave que nosotros, ¿verdad? Escuchemos muy bien, pero aquí también hay un punto importante. El gestor previamente tiene que estar formándose y tiene que tener conocimiento de la inmensidad de competencias que hay en el mercado. Vamos a ver, para mí una herramienta introductoria definitivamente fue el libro de Marta Hayes, que es el diccionario de competencias, porque ahí te da como una guía, pero si ustedes se meten en cualquier buscador pueden encontrar un montón de cosas. El tema es justamente que con esa lista de lluvia de ideas, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué habilidad o qué competencia contiene esto y esto y esto? Y curiosamente van a encontrar que hay un montón porque se ha venido desarrollando mucho desde el 2000. Después de que ya un gestor tiene el conocimiento y logra mapear, que es lo que yo le digo normalmente a esto, mapear las competencias requeridas en un perfil de puesto, hay que también apoyar al líder de cómo identificarlas al momento de la entrevista, cómo identificarlas en la gestión diaria y cómo mantener el desarrollo de esas habilidades. Es todo un reto. Ujú. Entonces, ese cómo va a depender de la observación. La observación podría decir que es la competencia clave indispensable para hacer una medición eficaz de competencias laborales, porque la forma en cómo usted identifica las competencias es a través de comportamientos verbales y no verbales. Y aquí quiero introducir nada más un punto. Cuando hablamos de competencias, y para llegar a una conceptualización, hablamos que es una serie de componentes identificables en el comportamiento diario, constante y de forma congruente de una persona. Entonces, ¿qué lo compone? El ser. ¿Quién es la persona? ¿Cuáles son sus valores, sus creencias, su personalidad? Está la parte del conocimiento técnico, o sea, el saber. ¿Qué sé que me instrumenta para poder hacer una tarea? Otro componente es el saber hacer, que es el utilizar ese conocimiento técnico y llevarlo a la práctica para obtener resultados. Si yo tengo un conocimiento, pero no logro ponerlo en eficacia en el trabajo y obtener resultados, todavía no tengo consolidada una competencia. Y hace poco se viene hablando de un punto adicional que yo lo compré hace años, que se llama el querer hacer. El querer hacer tiene que ver con la parte motivacional, actitudinal, en donde yo tengo la intención, quiero, no es algo que alguien me pueda obligar, porque
Yo puedo ser la persona, puedo tener el conocimiento, puedo saber hacerlo, pero, perdón, si no quiero, no hay fuerza en el mundo que me levante, ¿verdad? Y entonces eso marca la diferencia. Entonces, cuando vamos a estar con un líder en una entrevista basada por competencias, claramente nosotros necesitamos tener claro cuál es el perfil de puesto, cuáles son esas competencias básicas que yo necesito en la persona que ingrese ahí para que me haga match con la gente que ya tengo en equipo y observar durante esa conversación. Por ejemplo, una persona que ustedes digan orientación al cliente, vas a hablarte de las experiencias pasadas donde ha atendido clientes, el cómo lo ha hecho, el cómo ha resuelto, el cómo tiene ese acercamiento a los problemas. Te va dando una serie de indicadores conductuales que permite ver qué tan consolidado o no está ese profesional en el dominio de esa competencia. Y lo mismo lo vamos a hacer para la parte de evaluación de desempeño y para la parte de desarrollo. Cuando yo ya tengo a la persona adentro, yo dije, ay, sí, esta persona es, la voy a meter, yo necesito hacerle eventualmente evaluación de desempeño. Puede ser que sí tuviera bien esa competencia, pero alguna por ahí, qué sé yo, orientación al detalle, se quedó cortito. Lo voy a ir viendo en la ejecución diaria de sus tareas. ¿Y cómo identifico si tiene orientación al detalle o no? Cuando es muy minuciosa y detecta errores antes de que sucedan o cuando más bien comete simultáneamente errores porque tal vez no los vio a tiempo. Entonces, ahí viene la parte de formación. Eso no significa que la persona sea mala, no. A veces esas habilidades no se tienen o porque no se ha tenido tanta exposición a una experiencia que las demande o porque simple y sencillamente no se me da de forma natural, pero puedo entrenarla. Entonces, yo puedo como líder decir, me encanta esta persona, tiene un montón de fortalezas y lo único que me le hace falta es esto. Bien, formémosla. Ujú. Esta es la competencia, hagamos una serie de actividades, dinámicas y demás que permitan poner en práctica y disminuir, digamos, la brecha que hay en la ejecución de esa competencia para consolidarla. Ok, tal vez como para poder amarrar todo esto o simplificarlo, digamos, yo podría dividir en pasos este mapeo. Claro. Personalmente, a mí me encanta la estructura, entonces para mí lo más fácil siempre es hacerlo así cuando le estoy explicando o enseñando a alguien cómo hacerlo, ¿verdad? Yo siempre le digo, paso uno, definamos un perfil de puesto. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? El perfil de puesto bien hecho y bien depurado te va a dar la herramienta principal, la línea base con la cual vas a medir todo lo posterior. Después de eso, cuando ya tenemos un perfil y vamos a contratar una persona, viene una fase de usar esas competencias para definir preguntas específicas, más conocidas como incidentes críticos. ¿Qué cosas has hecho en tus trabajos anteriores vinculada a esta competencia y que la persona te narre qué hizo, cómo lo hizo, qué resultados obtuvo? ¿Verdad? Que esto, para los que tengan interés, se utiliza la metodología STAR, que es también una herramienta muy útil para ir el paso a paso, sobre todo cuando uno está empezando en este mundo. Entonces, ¿cuál fue la situación? ¿Qué te tocaba hacer? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué resultados obtuviste? Eso lo va haciendo uno por cada competencia y puedes ir haciendo justamente una valoración del dominio que tiene la persona. Después de eso, yo siempre recomiendo hacer una tabla de medición o una matriz para ser totalmente equitativo y justo en la medición de colaboradores, si es interno o si es externo a todo lo que son participantes. Entonces, yo voy a decir Diego, Priscila y Silene. En competencia de servicio al cliente, bueno, Priscila destacó más. En la competencia
de análisis de datos, Diego puntuó más. Y en la competencia de habilidades de comunicación, Silene puntuó más. Entonces, yo voy a tener que llegar al final y decir, bueno, ¿cuáles competencias son las más fuertes en mi perfil? Tales. Entonces, me va a ayudar a alinear que la persona que yo ingrese tenga, digamos que esa habilidad un poco más consolidada, y estoy metiéndome solo en una habilidad, pero pueden ser múltiples, y eso puede ser que me facilite el proceso de entrenamiento de la persona, porque ya lo trae, ¿verdad? El mercado laboral ha cambiado un poco, entonces les puedo decir que hoy por hoy muchas empresas están contratando más por medición de competencias que por los conocimientos técnicos. Ujú. Entonces, por eso es muy importante poder también nosotros en un proceso, si nosotros estamos en un proceso de búsqueda de trabajo o estamos, por ejemplo, queriendo aplicar para un X perfil, enterarnos cuáles son las habilidades que ese perfil busca y ver cómo estoy yo en esas habilidades, hacerme un autoanálisis. Porque no es, eso yo digo que es como cuando usted dice, conozco inglés, ajá, ¿qué nivel de inglés tengo? Bueno, hágase una autoevaluación de cómo anda usted en liderazgo o cómo anda usted en la parte de servicio y demás para ir preparado a una entrevista, perdón, basada por competencias y que puedas dar los ejemplos concretos que permitan dar a conocer que sí dominas, que sos bueno en eso. El típico, lo entiendo, pero no lo hablo. Exacto, Sí, así. viene, hay un tema que justamente me llama mucho la atención ahora, y me gustaría que tal vez me aclararas en el momento actual en el que estamos. ¿Cuáles son las características actuales que están definiendo la selección de competencias en las empresas? Por ejemplo, ¿qué es lo que eh, nos está determinando para decir, bueno, en este momento las competencias que vamos a buscar en la gente, eh, en la que vamos a contratar o en la que ya tenemos, o sea, tal vez desarrollarlas, este, ¿qué es lo que ocupamos? ¿Cuáles son esas competencias? Más bien, ¿cuáles son las características actuales que nos empujan a buscar estas competencias específicas? Mm, Vamos a ver. Claramente, y como lo dije en el inicio, todo va a ser contextual porque va a depender mucho del sector del mercado en el que nos desenvolvamos. Eh, Ejemplo, si voy a estar, por ejemplo, en empresa médica, ciertas competencias van a ser más importantes que quienes nos movemos en el sector comercial. Pero sí creo que un punto importante, indistintamente del sector en el que estemos, es la inteligencia emocional, ¿verdad? La competencia de inteligencia emocional es clave para cualquier puesto y triple puntaje para los que quieran ser líderes, porque la gestión de las emociones es muy importante para autorregularse, pero también para tener conductas adaptativas ante la circunstancia. Eso, digamos, a nivel profesional es muy importante. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos comunicamos? Al final, recordemos y aquí nos vamos a la teoría y demás, ¿verdad? Que la inteligencia emocional está compuesta por una serie de elementos y hay que tener dominio en todos esos elementos y uno de ellos también habla de habilidades sociales. Y adivinen dónde nos movemos, en un contexto social. El trabajo es el principal contexto social. Entonces, si yo trato mal a mis compañeros, si yo ando con cara de que no quiero hablarle a nadie, eso me va a traer consecuencias a un muy corto plazo, porque ahorita estamos en un mundo globalizado en donde tenemos interacción con absolutamente todo, sea virtual o sea presencial, y con gente de todas partes del mundo. Entonces, si yo tengo un issue interno, si tengo una limitación basada en creencias o en prejuicios, adivinen con qué hay que trabajarlo, con la consolidación de la competencia de inteligencia emocional para ir quitándome todos esos males y tener una mayor apertura a la convivencia social, a cómo comunicarme apropiadamente
y claramente cómo manejar cuando las situaciones no son tan bonitas, porque eso es lo otro. Actualmente hay ambigüedad. No sabemos qué va a pasar de aquí a 5 años. Tenemos que vivir casi que el año en el que estamos y ante eso, la forma en cómo reaccionemos va a ser clave. Ahí vienen otras competencias de lo que me preguntabas. Flexibilidad. Yo no sé si todos se lo leyeron y si no se lo han leído, vean el videito porque es súper entretenido de quién se ha robado mi queso, ¿verdad? Ese video da una realidad del mercado como estamos. O nos movilizamos y tomamos la actitud positiva, proactiva, para buscar soluciones, para tener apertura al aprendizaje de cosas nuevas y la apertura al cambio, o lastimosamente nos vamos a estancar en el mercado laboral, porque eso es lo que se necesita, agilidad y versatilidad. Entonces, voy de nuevo, la competencia de adaptabilidad al cambio, el ser flexible y la capacidad de aprendizaje o de autodesarrollo va a ser clave en este mercado. No nos podemos quedar solo con lo que aprendimos en la universidad. Hay que estar leyendo, hay que estarse metiendo en cursos, hay que estar aprendiendo de otras áreas que no sean las nuestras para poder ampliar nuestra perspectiva profesional. Ejemplo, inteligencia artificial. Es el tema de vanguardia en este momento. ¿Qué hay que hacer? No tenerle miedo. Es aprender y entender cómo podría sacarle provecho para mi beneficio, ¿verdad? Ahí es donde te digo, inteligencia artificial es solo un punto de un montón más que se van a seguir dando. Y las habilidades digitales hoy por hoy son clave. Yo no sé si ustedes han visto cada vez más, pero hablamos de e-commerce, hablamos de e-recruitment, hablamos de todo, ¿verdad? Como la parte digital. Es una realidad que se empezó a dar con la pandemia y vino para quedarse. Entonces, tenemos que ser cada vez más amigos de la tecnología y de toda la instrumentación digital para sacarle un mayor provecho a nuestro perfil profesional y a cómo eso nos pueda facilitar también lo que hacemos en el día a día. Claro, en este caso, bueno, yo te decía hace un rato y lo hemos mencionado varias veces el tema de la pandemia porque si bien es cierto, realmente es un hecho bastante caótico y lamentable. Este, Muchas veces es percibido como un impulsador de muchísimas cosas, sobre todo en la parte tecnológica, digital, en la elaboración, por ejemplo, de estas habilidades de adaptación, de flexibilidad, de creatividad e invención. Si bien es cierto, como te digo, no fue algo agradable a nivel mundial, pues o ha sido un ejemplo bastante bueno para poder ver nuestra capacidad de adaptarnos bueno, a un entorno buca, que es lo que estábamos conversando Mm. también fuera de micrófonos, pero existe la posibilidad de hacerlo. O sea, lamentablemente aprendimos de la mala, pero existe la capacidad para poder desarrollarnos de esa manera. Y no solo nosotros, y a veces subestimamos a la gente que nos rodea, por ejemplo, y como decís vos, muchos surgieron de la nada y muchos se lograron adaptar mucho mejor de los que ya estaban estables. Entonces, y eso es a partir precisamente de todas las competencias que tenían ahí tal vez dormidas, como también decías, y tuvieron que poner en práctica en un momento específico. Casi para terminar, creo que tenías algo que aportar ahí. Sí, nada más para aprovechar y cerrar ese tema de la variación que ha dado. Vamos a ver, metiéndome un poquitito de lo que les hablaba de metodologías Agile, que es justamente parte de lo que me gusta trabajar en proyectos. ¿Por qué a mí me gusta? Porque es muy flexible y eso es una tendencia que se ha venido teniendo en los proyectos, más que me lo diga usted, ¿verdad?
de que ya no podemos esperarnos hasta el final para ver si se llegó o no al resultado, sino que hay que estar haciendo continuamente seguimientos y estar haciendo revisiones, y puede ser que en una revisión tenga que cambiar mi cronograma totalmente y de repente, Ujú. pero eso no pasa nada, es mejor hacerlo ahí en el momento, controlarlo para buscar ser más efectivo y lograr los resultados. A muchos nos ha pasado, arrancamos un proyecto a principio de año, empezaron a salir un montón de cosas, uy no, necesito modificar el cronograma, modificar el acercamiento que iba a hacer la X cosa. Eso es lo normal y no hay que sentirse frustrado ni tampoco atemorizado, porque no significa que yo no tenga un orden o una planificación. Al contrario, gracias a que la tengo, puedo identificar eso en un punto crítico antes de que se me convierta en un problema, darle la solución y a partir de ahí entonces ya llegar a los resultados que quiero. Entonces, eso, por ejemplo, es muy propio del mercado en el que nos movemos ahorita y da un ejemplo de las competencias justamente que vamos necesitando para tener esa posibilidad, como dicen, de meter freno de mano y hacer el cambio de ruta lo más rápido que se pueda para no afectar el resultado final O afectarlo lo menos posible. o afectar lo La menos posible medida. o afectar a la gente, porque cuando hablamos de procesos de cambio, también uno de los mayores inconvenientes es cómo voy a impactar a la gente. Y a veces eso no se mide, nada más se dice, vamos a hacer tal cosa, ajá, y previste la afectación que eso va a tener en la gente, O ¿verdad? si va a ser posible a partir de la cultura de la gente que está dentro del proyecto. Entonces, la buena gestión de ese paso a paso y de las revisiones que se puede hacer en un equipo interdisciplinario suman valor a que el resultado llegue a ser lo más cercano a lo deseable que uno tiene. Claro, bueno, en ese caso estabas hablando de, pues no lo había visto así antes, pero sí puedo decirlo tal cual, la competencia de prevención de riesgos. O sea, es que, bueno, ahora lo puedo ver como una competencia. Ujú, ujú. Bueno, realmente es una habilidad, tal vez que es una habilidad que yo veía dura, tal vez, como algo que es como más procedural, pero realmente tienes toda la razón, o sea, es algo que muy poca gente tiene la capacidad para poder abordarlo antes de que pase. Es la capacidad analítica. La capacidad analítica y el pensamiento estratégico son competencias claves cuando ya estás en un determinado nivel que te permite tener un pensamiento más avanzado y complejo, en donde vas previendo. Cuando prevés, identificas factores potenciales de riesgo y entonces puedes actuar previamente con un plan de contingencia A, B y C. Cuando Ujú. haces eso, disminuís montones, ¿verdad? La posibilidad de no alcanzar el objetivo y por eso se convierten en competencias claves para quienes ya tenemos gente a cargo, porque nosotros somos los encargados de llevar, ¿verdad?, hacia el objetivo. Entonces, sí es muy importante, vea, pensamiento crítico, pensamiento analítico y pensamiento estratégico. En ese nivel de complejidad es que se van desarrollando. Elene, esto es interminablemente enorme, o sea, la Apasionante. cantidad, sí, también, la cantidad o sea, podemos hacer casi que un programa por cada competencia y existen miles de competencias. Claro. En ese caso, me encantaría que la gente pudiera seguirnos escribiendo y preguntando al respecto. Te pueden encontrar en redes, tal vez en LinkedIn. Sí, LinkedIn es la red profesional que yo más utilizo. De hecho, sinceramente no tengo otras redes. No soy muy usuaria. Entonces en LinkedIn me encuentran tal cual, Silene Rojas, ahí sale mi perfil. Yo paso posteando mucho cosas de formación, cosas que tengan que ver con liderazgo. Me encanta compartir conocimiento. Entonces me pueden escribir. Soy un poquillo a veces lenta contestando, pero sí contesto. Muy Y bien. de verdad que en la medida en lo que yo pueda colaborar o introducir en cosas que a veces se dificultan con mucho gusto, vamos a ver, yo tengo ya 16 años en esto y de verdad, y cuando empecé estaba totalmente perdida. Y si no hubiese sido por un montón de manitas amigas que me ayudaron a entender y a comprender este mundo, pues me hubiera quedado perdida. Y entonces ahora pues yo quiero ser también una facilitadora de proceso para quienes se están introduciendo y no tienen la más mínima idea.
es difícil, nadie dijo que es fácil, pero cuando de verdad entre colegas nos apoyamos, puede ser un poquito más, digamos, bonito el camino, no es tan arenoso. Totalmente. Súper agradecido, Silene Rojas Tarola, de verdad, sé que el conocimiento y como lo hablábamos también, no sé si fue al principio o fuera del micrófono, ya hemos hablado bastante del tema, es interminable y es bastante vasto y bueno, por toda tu experiencia tenés un amplio conocimiento al respecto, te agradecemos mucho por compartir este ratito con nosotros, porque así somos. Les doy la gracia de acompañarlos a todos los oyentes hasta este momento. Recuerden suscribirse a las diferentes plataformas, mándenos sus comentarios. Ya hemos tenido una aceptación bastante alta de muchos colegas y otras personas que tal vez no son psicólogos y han estado escuchando el programa. Así que bienvenidos a los comentarios, compártalo con sus empresas, instituciones y demás. Escríbanos y hasta la próxima. Silene, de nuevo, muchísimas gracias. Tu espacio para despedirte, darnos un último mensaje. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Creo que es súper valioso el tener espacios para seguir trabajando los temas de psicología laboral. Hace un par de años a mí me hubiera encantado, ¿verdad? Eso me hubiera dado menos dolores de cabeza, pero gracias a Dios hoy lo tenemos. Entonces, ojalá que todas las personas que escuchan lo aprovechen. Y también quiero cerrar con un consejo. Hagamos un autoanálisis siempre de cuáles son nuestras fortalezas, saquémosles provecho, no nos comparemos con otras personas, sepamos identificar en qué soy buena, en qué destaco y traten de potenciarlo. Y sí, siempre vamos a tener oportunidades de mejora, pero claramente si sabemos quiénes somos y qué queremos, va a ser más fácil construir este camino profesional. Silene, muchísimas gracias y así somos CL. Hasta Cuídense, luego. sigan siendo increíbles. Hasta luego. Este no es solo un podcast, es una ventana a la evolución del mundo empresarial. Descubre cómo los psicólogos organizacionales están transformando desafíos en oportunidades y contribuyendo al éxito sostenible de las organizaciones. Porque entender el presente nos permite crear el futuro. Esto es Así Somos CR.